Buenos días, ¿cómo están? Otra vez acá en el ciclo Conversaciones Matemáticas por el canal Matemática Sentimental, este ciclo en el cual damos cuenta de ese entramado fértil, vital, complejo que es la actividad matemática. Y hoy nos acompaña María Julia Redondo. María Julia Redondo es profesora titular del Departamento de Matemática de la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, y es investigador independiente del CONICET. Es una de las algebristas más importantes de la Argentina y, por supuesto, tengo que decir muchas gracias, María Julia, por aceptar formar parte de este ciclo. No, gracias a vos, Nino. La verdad que cuando me mandaste el mail, yo dije, wow, ¿y esto qué es? No pensé que íbamos a llegar a este momento, pero bueno, con las charlas previas que fuimos teniendo, bueno, acá estamos, ya estamos. Así que... Sí, la pasamos muy bien también charlando por WhatsApp. Así que bueno, vamos a empezar. La idea es que nos cuentes un poco de tu vida matemática, tus motivaciones, tus deseos, tus historias, ¿no? Y como una mujer importante del ámbito matemático, imagino que vas a poder inspirar a muchas otras chicas y varones también, y lo que sea, para que estudien matemáticas. Así que bueno, la pregunta inicial es la de siempre. ¿Cómo pensabas? ¿Pensabas alguna vez que te ibas a ganar la vida de matemática o te ibas a morir de hambre como matemática? Contanos un poco cómo fueron esas decisiones. No, creo que nunca planifiqué mucho mi vida. Siempre es medio vivir el momento y si las cosas no funcionan, cambiemos. Así lo hice cuando elegí la carrera, cuando me dediqué a hacer investigación, pero sí puedo decir que me sorprendió. La matemática, mi carrera como matemática me sorprendió. Tengo un montón de cosas lindas que he vivido gracias a la matemática que ni me las imaginaba. No sé, bueno, yo arranqué haciendo investigación, pero a la vez siendo madre, o sea, yo sabía que podía hacer cosas, pero tampoco wow, cuántas cosas, porque era un 50% de mi vida dedicada a una cosa o a la otra. Y sin embargo, hace 10 años empezó una cosa como a decir, a llegar invitaciones, ¿no? No sé, por ejemplo, el año pasado, en octubre, fue una invitación a San Petersburgo, en Rusia, para dar una charla. Y me pagaron el hotel y me pagaron el pasaje, y una cosa de decir, wow, ¿y esto? Entonces, he tenido un montón de regalitos así en la vida, de decir, bueno, si uno las cosas las hace con ganas, aunque no le pueda dedicar el 100%, después los regalitos llegan, ¿no? Y la verdad es que, bueno, estoy muy contenta con mi carrera como matemática, sí, Bien. muy contenta. Recuerdo acá, tomé nota de algo que tu madre, cuando vino una tía a visitarte y, y cuando pregunta qué ibas a estudiar, estabas en tu secundaria, y escuchaste que tu madre dijo, seguro que va a hacer algo con matemática, porque cuando está con matemática no escucha el timbre, no escucha el teléfono. Contá un poco esa historia de la Sí, secundaria. sí, sí. Sí, bueno, viste que nunca faltan las tías que vienen y dicen, nena, ¿qué vas a estudiar? Nena, ¿qué vas a estudiar? Y yo estaba re feliz en mi escuela secundaria, que disfruté un montón. Como te contaba, nosotros acá en Bahía, en mi escuela secundaria era la escuela yo le hice la primaria y la secundaria en escuelas que dependen de la universidad. Y en ese momento, en la escuela secundaria teníamos un año más. O sea, nosotros teníamos 6 años, mientras el resto de la gente tenía 5. Me acuerdo que tenía un montón de compañeros míos que se quejaban de eso, porque teníamos un año más de secundaria. Y yo no tenía ningún problema, o sea, yo no tenía ningún apuro y la secundaria la disfruté muchísimo. Así que cuando me preguntaban qué vas a hacer, era como que nada, yo estoy disfrutando la secundaria. Y bueno, y llegó una tía y dijo, ¿qué vas a hacer? Y mi mamá me dijo eso, dice, y algo con matemática, porque la matemática no le cuesta nada. Y fue esa luz roja de decir, bueno, entonces por ahí voy a seguir. Eh, no sé si era lo que más me gustaba la matemática, pero claramente era lo que no me costaba. O sea, si yo tenía que hacer los deberes, el primer deber que hacía era el de matemática y lo resolvía sin ningún problema. Después daba vueltas hasta empezar con cosas de historia, geografía o cualquier otra materia, pero matemática, ningún problema. Y entre mis compañeros de secundaria me siguen saludando para los cumpleaños y la última frase es, vos que nos explicabas siempre los ejercicios de matemática, ¿no? Pero no entendía la matemática como es la matemática, claramente, ¿no? Eso después lo viví en la universidad.
A mí me explicaban cómo resolver un problema, yo entendía el método y copiaba. Esa era mi matemática de la secundaria, ¿no? Pero claramente tenía una abstracción tal que el hecho de que me dijeran, este ejercicio se resuelve así, si después me cambiaban los números o me cambiaban un poco el ejercicio, yo igual lo podía resolver. Eso fue lo que yo viví en la secundaria. Pero bueno, atrás del comentario de mi mamá, que a esta chica la matemática no le cuesta, así que probablemente vaya a hacer algo de matemática, vino mi papá que dijo, y yo diría que mejor elijas alguna ingeniería, porque como matemática te vas a morir de hambre. La palabra del padre, qué importancia, ¿no? Los pies en la tierra. Tu papá era Pero ingeniero. mi papá era ingeniero electromecánico, sí. Eso también, yo tenía claro que algo en la universidad iba a seguir. Mi papá era recibido en la Universidad de La Plata, en una época donde él era de Patagones, así que mis abuelos le habían pagado la carrera en La Plata, y mi mamá es maestra, y había hecho unas pocas materias de geografía acá en la Universidad del Sur, cuando nosotros ya habíamos nacido, o sea, para ella fue madre y estudiar, y obviamente la carrera no la terminó, pero siempre nos hablaba de cuánto había disfrutado esas materias en la universidad, inclusive es el día de hoy que se sigue viendo con compañeras de la universidad con las que se juntaban de noche a estudiar para rendir los exámenes, y ella obviamente como madre ya con 3 hijos no las pudo seguir. Así que para mí estaba claro que algo en la universidad yo iba a estudiar. Y bueno, con esa luz roja que enseñó mi mamá, dije, bueno, algo de matemática. Entonces, bueno, pensé en anotarme en matemática, pero primero que mi idea era, iré a la escuela secundaria a dar clases, seré profesora de matemática, claro. Sí, yo no tenía ni idea de lo que era la matemática. Pero me decías que ya la primera semana de cursada del curso de Álgebra 1 como que ya marcó se me enseñaron tu destino. Contá un poco, compartinos. Se me encendieron todas las luces. Sí. Claro, la universidad en ese momento no había profesorado de matemáticas, sino creo que yo me hubiera anotado en el profesorado de matemática en ese momento. No conocía a nadie que hiciera matemáticas, salvo, bueno, mi papá con la ingeniería, pero nada que ver. Inclusive con mi papá el primer año algo comentábamos de lo que yo iba haciendo en la carrera, y ya después en un momento no pudimos seguir hablando porque no entendía nada así de lo que yo le decía. Bueno, entonces me anoté en la licenciatura en matemática porque no existía el profesorado. Uno tenía que hacer la licenciatura y después hacer unas materias pedagógicas para conseguir el profesorado. Así que yo me anoté pensando en eso. Ese año empezaban a recibir alumnos para computación en la universidad. Entonces, se había abierto la carrera de computación. Claro, se había abierto la carrera, pero bueno, todavía no había suficientes profesores y las materias no estaban todas acomodadas. Entonces, los que se inscribían para computación tenían que compartir con nosotros elementos de álgebra, que es álgebra 1. Entonces, un curso que por lo general no llegaba a los 10 alumnos, ese año unos éramos 40, éramos un montón de gente. Entonces, bueno, el departamento creo que eran la profesora titular y 2 ayudantes, o sea, eran muy pocos para la práctica. Entonces, Susana Gastaminza, que era la que nos daba la teoría, se quedaba también en la práctica para poder cubrir... para dar cuenta de las consultas, claro. Exacto, porque éramos un montón. Y bueno, y yo me animé a acercarme a ella, a preguntarle ya la primera semana de clase, y teníamos esas demostraciones de la axiomática de los números reales y probar que el cero, el neutro para la suma, también cuando lo multiplicas por un elemento real cualquiera te da cero, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de demostraciones, o que el cero es único, ¿no? Entonces, bueno, teníamos que hacer ese tipo de ejercicios. Yo los había resuelto, entonces me acerqué y le muestro mi hoja y le digo, ¿está bien? Entonces ella agarró, empezó a leer y dice, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? En cada paso que yo daba, cada renglón, era el por qué. Y ahí fue como decir, bueno, no, entonces hay toda una cosa atrás de la matemática, no es seguir el método que te enseñaron y replicarlo, no, es entender el por qué paso a paso, ¿no? Entonces, bueno, ese primer cuatrimestre fue, sí, entender que uno busca la coherencia de crear axiomas y a partir de esos axiomas empezar a obtener resultados. Me fascinó. O sea, sí, yo creo que en el primer mes de la licenciatura dije, no, yo no vuelvo a una escuela secundaria, yo quiero esto, ¿no? Con esto no le pude hablar a ningún alumno de la escuela secundaria esto porque no le interesa, entonces dije, no, lo mío claramente no es la escuela seguramente secundaria. tenías una sensibilidad particular para encontrar belleza en esos cuestionamientos, ¿no? Para sí. Disfrutar esa forma de pensar. Es interesante cuando uno entra
a una carrera de matemática y descubre que las cosas tienen un sentido, ¿no? Que no es Exactamente, porque sí. exactamente. Exactamente, exactamente, sí, 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 el por qué. Sí, sí. Sí, creo que no había tenido la oportunidad durante bueno, la primaria o la secundaria, a pesar de que tuve buenos profesores, de entender esa cosa, esa sutileza, o haber leído cosas, ¿no? Esa sutileza de la matemática, pero ya te digo, el primer mes de la universidad ya, no, fue fascinante, sí, es muy Bien, lindo, entonces, sí. bueno, empezaste a avanzar en tu carrera y en algún momento fuiste avanzando y yo te pregunto, ¿ustedes tenían tesis de licenciatura o se recibían solo cursando materias? Sí, no tenemos, no tenemos, Aún no hoy tenemos, todavía. no tenemos tesis de licenciatura. A veces el último año hay materias optativas o seminarios que uno puede elegir, y a veces en esos seminarios te dicen, bueno, escribí una monografía, pero Como no la tenemos, aprobación por ahí de la materia, ok. ¿Y, claro, dentro de la materia, exactamente. Ujú. y en qué momento decidiste o empezaste a considerar la posibilidad de que querías, ya, o sea, en la primera semana ya decidiste el primer mes, el primer cuatrimestre de tu carrera, ya identificaste que te gustaba hacer matemática? ¿Y hacia qué altura, hacia el final de la carrera, en qué momento dijiste, che, quizás yo quisiera seguir un doctorado, ¿no? Em, Seguir investigando. ¿Cómo fue ese? sí, sí, yo sabía que me iba a quedar a nivel universitario con la matemática, pero no sabía si me iba a quedar a nivel universitario dando clases o haciendo investigación. En ese momento, la mayoría de los profesores que yo tenía eran excelentes profesores, excelentes matemáticos, pero no hacían investigación, no esta cosa de publicar, de ir a congresos, lo comentaban como lo que había pasado en la época de Monteiro. Acá en Bahía, en el año 60, estuvo Antonio Monteiro y dejó una impronta terrible, y entonces muchas veces, y bueno, lo siguen haciendo, la gente se reúne y, uy, ¿por qué te acordás Monteiro? Yo no lo conocía Monteiro, pero las historias de él acá en Bahía eran permanentes. Perdóname, Entonces estaba... ¿podemos contar quién fue Monteiro? Así brevemente, ¿podés decirnos su Monteiro nombre? sí, es famoso por los resultados que ha conseguido en lógica, pero además como matemático era súper completo, o sea, sus Y, resultados en lógica son los que claro, más y tuvo sobresalen. mucho que ver en el desarrollo de la matemática como actividad de investigación en la Universidad Nacional del Sur, ¿no? Claro, claro, Monteiro nació en Portugal, después estuvo en Brasil, después vino a Argentina, estuvo en San Juan y, bueno, aterrizó en Bahía y crea, justo en el momento de la creación del Instituto de Matemática, acá en la Universidad Nacional del Sur. Así que era el profesor de la carrera, fue el que promovió la creación de una biblioteca, invitaba a gente, matemáticos del exterior, y venían y se instalaban acá para trabajar con él, y de paso le daban clase a los primeros estudiantes de matemática en Bahía, sí. Hoy por hoy se lo homenajea con el congreso que ustedes organizan cada dos Ex años, el congreso bianual, el Congreso Monteiro, ¿no? exactamente, exactamente, el Congreso Monteiro. Sí, la biblioteca tiene su nombre, o sea, sí, la impronta que él dejó es muy, muy fuerte. Pero bueno, pero yo lo único que escuchaba lo que había pasado en Claro, esa vos escuchabas época, historias de esas épocas famosas, esas claro, épocas claro. épicas. Sí, y por ahí el único ejemplo que yo tenía de alguien que hacía eso era de Marinés Plasek, que yo la tuve en álgebra lineal, y después se fue a Estados Unidos. Entonces, bueno, yo sabía que Marinés estaba en Estados Unidos haciendo investigación, pero no tenía alguien cercano con quien Y ya te decirle, me gustaba el puedes. álgebra. Y me gustaba el álgebra, sí, sí. Sí, por ahí en análisis yo hubiera tenido más posibilidad de acercarme a investigadores acá en Bahía, porque estaban Agnes Benedek y Rafael Panzone haciendo, ellos sí hacían investigación en análisis. Estaba Hernán Sendra en geometría diferencial, bueno, y en el área de lógica era muy fuerte, o sea, estaba Claro, con Manuel Monteiro. Abad y el hijo de Monteiro, ¿no? O sea que sí, había investigación en otras áreas, pero no en álgebra, que era lo que a mí me gustaba. Así que yo seguía un poco guiada por Susana Gastaminza y por María Luisa, la hermana, que eran, ya te digo, excelentes, y por ejemplo en el momento de hacer las optativas, ellas venían y nos preguntaban a los que nos gustaba álgebra, bueno, ¿qué quieren estudiar? Y agarraban y nos preparaban materias optativas de acuerdo a lo que nosotros queríamos estudiar, ¿no? O sea, mi formación fue muy buena en la licenciatura, muy, muy buena. Pero bueno, pero el tema era qué hacía después, ¿no? Eh,
Y entonces, bueno, ahí fue lo que te conté el otro día. En el cuarto o quinto año empecé a pensar, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Me quedo en la universidad dando clase, hago investigación o salgo, ¿no? Porque Algo al mundo real. claro, sí, ¿por qué no? Que sea un banco. Yo estaba en contacto con muchos médicos en ese momento y muchas veces nos pedían, viste, ayuda con la cosa de estadística, de probabilidad. Entonces, y bueno, y ahí volví a tener una charla con mi papá, eh, que, bueno, me vio medio preocupada, me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, la verdad que no sé, qué sé yo, El con esta futuro. carrera que elegí. Claro, con esta carrera que elegí, yo no sé ahora para dónde agarrar. Y bueno, lo lindo fue que él, en lugar de decirme, viste, yo te dije que siguieras ingeniería, no, me tranquilizó muchísimo y me dijo que bueno, que en general en la vida cualquier cosa que uno eligiera no iba a ser el 100% perfecta, que en todo, en la carrera o en el trabajo que yo llegara a conseguir, iba a tener cosas que me iban a gustar y cosas que no, o sea, la perfección no la iba a encontrar. Entonces que tratara de elegir lo que más me gustaba, ¿no? Entre eso y esta cosa mía de que, bueno, si no me gusta cambio y no importa y vuelvo, Claro. fue que dije, bueno, vamos a hacer investigación. Sí, así que ahí me decidí a dedicarme a hacer el doctorado, porque, bueno, en Bahía ya te digo, no había tesis de licenciatura, lo que sí había una tesis de magíster, que la gente terminaba la licenciatura y hacía durante 2 años una tesis de maestría, que era una cosa previa a si uno quería hacer el doctorado, y yo dije, bueno, no, la tesis de magíster directamente la salteo y quiero hacer el doctorado, así que empecé a pensar en, bueno, a ver, ¿quién me podía dirigir? Pedir una beca con ISET. Claro, pero eso marcó la decisión de quizás tener que irte de Bahía, que de hecho lo hiciste. Claro, claro, sí, sí, porque, o sea, si me quedaba en Bahía tenía que elegir algo de análisis o de geometría diferencial, pero no álgebra, exactamente. O, bueno, esperar la Inés, pero yo no tenía ni idea cuándo volvía Inés, porque además Inés estaba afuera, en el exterior, no solo por cosas de ella, sino también por cosas de Luis Piován, o sea, ellos viajaban por uno o por otro, o sea, que Claro. en ese momento creo que el viaje era por matemática de Luis Piován, o sea, no, yo no tenía ni idea cuándo iba a volver Inés, sí, así que, Claro. y tampoco me disgustaba la idea de salir de Bahía. O sea, yo tenía un montón de amigos que no estaban en Bahía porque, qué sé yo, bueno, todos los que estudiaban medicina en ese momento no había, la carrera de medicina no estaba en Bahía, o veterinaria, ¿no? Entonces había un montón de gente que después de la secundaria se había ido de Bahía, y yo veía que como experiencia de vida era muy linda, ¿no? Uno aprende un montón saliendo de su nido, ¿no? De su lugar. Así que yo tenía ganas de salir de Bueno, Bahía. era una Sí, sí, opción no, no era algo. interesante, era una opción Sí. que de hecho tomaste. ¿Y cómo es que Sí. elegiste ir al departamento de matemática de la Facultad de Exactas de la UBA? Bueno, creo que o sea, las opciones eran Buenos Aires o Córdoba. Eh, Opté Buenos Aires, yo tenía familia en Buenos Aires y además es más cerca de Bahía, ¿no? Pensando en tener Claro. que viajar. Entonces mi papá viajaba seguido a Buenos Aires por razones de trabajo, así que me parecía que y en Buenos Aires había calidad matemática como para hacer la tesis, así que sí, no tuve grandes dilemas entre Córdoba y Buenos Aires. Sí, me acuerdo que miré la gente, porque Córdoba era un grupo muy fuerte en ese momento y nosotros nos conocíamos de cuando íbamos a los congresos a vaquerías, entonces uno veía el ambiente que había de gente trabajando en Córdoba, pero no, Buenos Aires me quedaba más cerca, así que, Claro. y bueno, de Bahía, Académicamente las dos sí. eran viables, pero Sí, sí, tal cual, sí. Bueno, y de acá de Bahía me recomendaron que fuera a hablar con Signoli, con el doctor Signoli, que Signoli es bahiense, también de lógica, y él, bueno, si bien toda su carrera la hizo en Buenos Aires, siempre estaba en contacto con Bahía, ¿no? En cuanto uno lo llamaba, no sé, para jurado de concurso, para que viniera a dar una conferencia, o para los congresos Monteiro, él siempre venía, inclusive sus veranos, sus vacaciones siempre eran en Montehermoso, así que uno lo cruzaba cerca. caminando por la playa. Claro. Así que, bueno, me dijeron que fuera a hablar con él, que él me podía asesorar a ver qué hacer en Buenos Aires. Así que viajé, fui a la oficina ahí a Exactas de Signoli, le dije que tenía ganas de hacer un doctorado en álgebra, y entonces me dijo, bueno, acá enfrente la oficina de Villamayor, crucé y hablé con él. Orlando Y Villamayor. Orlando Villamayor padre, sí, exactamente. Así que nada, entré a la oficina de Villa y le dije, quiero hacer el doctorado. Ah, sí, me dijo, bueno, traiga los papeles y pedimos la beca con Así ISET. tan fácil. Así nomás, sí, así nomás, sí. Sí, cosa que no me había planteado de la misma manera Signoli, porque él me había dicho, bueno,
él me ha dicho, vaya a verlo a Villamayor, a ver en qué anda, en qué está trabajando él, a ver si a usted le gusta, y si no, bueno, pregúntele por algún otro algebrista con quien pueda trabajar. Pero Villa fue así, ¿no? Traiga los papeles, y yo dije, bueno, listo, traigo los papeles, Directivo, bien. y lo de siempre, ¿no? Si esto después a mí no me gusta, voy a cambiar. Así que, Es, nada, al día siguiente aparecí con los papeles para claro, completar la beca con claro. ICENSI. O sea, no te preocupaba si después durante el camino, por ahí el tema o el No, trabajo con el director no te, digamos, no, agradaba demasiado, podías cambiar, no. barajabas esa posibilidad. Creo que bueno, es algo que yo no lo he trabajado, lo tengo, pero creo que es algo bueno para los matemáticos, ¿no? Porque tantas veces nos ponemos a pensar en un problema, estás meses pensando en el problema y no te sale y tenés que cambiar de problema porque no te salió y por ahí te queda ahí y a los años lo volvés a retomar, pero es muy así Sí, nuestro sí, sí. trabajo, ¿no? Sí, O de sea, que si hecho, te desesperás porque tenés ansiedad, porque el mes que viene querés resolver un problema, no vas a poder como matemático, ¿no? Porque nunca sabés a dónde te va a llevar cada problema que vas agarrando. Así que claro, sí, esto que está decís, bueno. por Sí. ahí empezás queriendo resolver un problema y en el camino llegás a otro y encontrás otras respuestas que no andabas buscando, quizás. Exactamente, tenés que estar abierto a los cambios, porque sí, nunca sabés. O sea, lo nuestro no es una cosa programada que este mes voy a resolver un teorema y el mes que viene lo voy a publicar y nada, no tenemos ni idea, ¿no? Cada problema que vamos agarrando es un mundo. Sí, y tantos problemas quedan en el camino que no los Que podemos no se resolver. puede. Ujú. Eh, y después fue, por lo que contás, así por lo que hablamos, entiendo que fue una etapa que disfrutaste el trabajo en grupo, porque había varios doctorandos trabajando bajo la dirección de Villamayor, Sí, y se formó un grupo interesante en Buenos Aires a sí, fines de los sí. 80, ¿no? Ay, las fechas. Venís con las Bueno, fechas. más o menos. Sí, pero fue a fines de los 80, sí. Esa la tengo porque me doctoré en el 91, que es el año que nació mi primera hija, por eso ese Ahí año va, la ahora tengo. vamos a ir a eso, sí, sí, sí. Sí, en realidad los trabajos que salieron de esa época son los del grupo Bach. BAC Así era un figurábamos, acrónimo para Buenos Aires Cyclic Homology Homology Group. Group. Sí, bueno, la G no iba, ¿no? Porque Bach nos gustaba más, era ¿Te Buenos Aires acordás quién lo Cyclic inventó ese Homology. acrónimo? ¿Quién fue el que o fue así, salió de un Yo creo que brainstorming? no, probablemente fue Willy, Guillermo Cortiñas, o, bueno, digamos, el grupo era el grupo que trabajaba, pero siempre en los trabajos que publicábamos, bueno, aparecía que era el BAG, pero después abajo decía quiénes éramos los que habíamos funcionado dentro del En BAG, esa. ¿no? Porque, claro, porque por ejemplo Guillermo Cortiñas estuvo en algunos al principio, pero ya después no, porque se doctoró y se Se dedicó dijo más a solo. a la categoría. Andrea Solotar también estuvo en los primeros. En cambio, bueno, Juan José y Jorge Buchone y yo estábamos en casi todos con Villa en el Baj, sí. Y era muy divertido, o sea, éramos un grupo, eso creo que fue bárbaro, trabajar en grupo es re lindo, porque lo que no te sale a vos le sale al otro, y eh, además es fascinante eso, porque eso me sigue pasando en la matemática cuando uno trabaja en grupo, ¿no? Por ahí de golpe sale un resultado y te miran y te dicen, claro, porque vos el otro día dijiste esto, y vos decís, ¿qué dije yo? Porque vos no tenés ni idea que vos, lo que vos pudiste haber dicho hace una semana, al otro lo inspiró para llegar al resultado final. O sea, un montón de aportes que cada uno va haciendo de mirar el pizarrón y decir, y tal vez uno podría usar tal cosa, y lo decís porque nada, porque no tenés ni idea cómo va a salir, entonces se te ocurre eso y lo decís, y el otro engancha y termina saliendo el resultado, y vos ni sentís que vos aportaste algo para hacer eso, y sin embargo, sí, porque fue en grupo, ¿no? Bueno, y Villa viajaba muchísimo a Francia, a París, él estaba muy en contacto con Max Karoubi en esa época, y había aparecido esto de la homología cíclica, era algo bastante nuevo, y los matemáticos querían saber cuánto valía la homología cíclica, que eso claramente es tema para un tesista, porque ningún matemático ya formado se va a poner a hacer cuentitas de cuánto vale la homología cíclica. Entonces Villa venía con una parva de trabajos, nos los tiraba arriba del escritorio y decía, pónganse a leer, pónganse a estudiar y calculen, así que calculamos la homología cíclica para anillos de polinomios cociente por un ideal con un polinomio, con una sucesión regular de polinomios, y bueno, eso, pero fue muy divertido, además,
ya ahí empezamos que nos invitaban a congresos porque les súper interesaban las cuentas, para nosotros eran cuentas nada más, porque no teníamos mucha idea del tema, ¿no? Más que, bueno, calcular homología cíclica, sí, fue fuerte, esa etapa fue fuerte. O sea, sí. ponés de manifiesto algo que está surgiendo en todas las conversaciones, la naturaleza completamente colectiva de la búsqueda del conocimiento matemático, ¿no? Si bien hay instancias de reflexión individual que son importantes, pero el trabajo matemático básicamente se nutre de la colaboración de todos. Un poco contaste esto, a veces la manera en que se gesta, en la que se genera el conocimiento matemático es completamente tal cual. aleatoria, azarosa. Esto que vos decís, uno dice algo por ahí que no tiene claro por qué y lo inspira a otro. Eso me encanta que podamos transmitir eso, ¿no? Esa forma de contarle a la gente lo que es el trabajo matemático realmente. Sí, y creo que, bueno, yo medio que mezclo cosas que charlamos esta semana, está ¿no? Muy bien, es una conversación. Pero en algún momento vos me dijiste que había sentido yo de mi vida como madre y mi vida como matemática, ¿no? Y entonces, bueno, yo no fui al extranjero, o sea, salvo una estadía de 3 meses que tuve en Francia, no he tenido el postdoc que uno tendría que hacer. Y creo que es una falencia en mi carrera como matemática, porque una cosa es, bueno, te dan un artículo, lo lees, vas a, no sé, 2, 3 congresos importantes en el año y estás en contacto. Y otra cosa es estar un año en una universidad con alguien que está trabajando súper fuerte en un tema. Lo que aprendes en esa convivencia con alguien fuerte, eso no tiene precio, eso yo no lo tuve, o sea, claro. Claramente. Ahora vamos a ir a ese... Dale, vos ordená la charla. Sí. Pero bueno, y una cosa que pensaba es, qué interesante que estuviste, en tu tesis de doctorado trabajaste con un tema candente, ¿no? Que Villa Mayor estaba en contacto con los matemáticos con los que trabajaba y era un tema así, un hot topic en ese momento, ¿no? Sí, pero está bien, porque a veces, o sea, si a vos te dicen, vos director de tesis, tenés que darle un tema a un alumno, jamás le vas a dar un top de estos, porque la gente está trabajando mucho en eso y el tesista va un poco más lento, entonces lo probable es que cuando el tesista termina la tesis, ese resultado ya lo hizo otro. Claro. El tema era que nosotros estábamos haciendo las cuentas que nadie quería hacer. Eso era lo interesante. Bueno, entonces ahí lo que estoy pensando medio, podés compartirlo o no, el tesista como mano de obra barata. Sí, lo comparto. Lo comparto, pero en ningún momento lo sentí y ya te digo, y cuando nos empezaban a llegar invitaciones de, wow, vengan a dar una charla a este congreso, era como que a nosotros nos están invitando. Realmente, o sea, me hizo bien en mi carrera, o sea, cuando entré en CONICET, claramente esos trabajos que había publicado, los publicamos en revistas muy buenas. Entonces, claro, por supuesto. Pero bueno. Me pagaron bien por ese trabajo. Claro, bueno, no fue... bueno, vos en un momento, en el último, tengo una amiga, Eda Cesarato, que también defendió su tesis estando embarazadísima. Defendió su tesis y al mes nació su primer hijo. Igual. Algo similar te pasó a vos, contá un poco esa experiencia. Sí, yo defendí mi tesis el 6 de noviembre del 91 y Ana Clara nació el 15 de diciembre, un mes después, sí, así que con la panza, sí. Bueno, claramente la tesis yo ya la había terminado bastante antes, quedaban los trámites esos de escribirla y que el jurado pusiera fecha y qué sé yo, por eso llegué a noviembre. Un poco miedo tenía porque pensaba que por ahí Ana Clara iban a ser antes de que, porque es más, creo que mi fecha de parto era anterior al 15 de diciembre, pero bien. Y bueno, y ahí arrancó, o sea, una vez doctorada, arrancó mi tema de la maternidad y claramente, bueno, te lo comentaba el otro día que miré mi currículum y sí, fue un parate de un año por cada una de las chicas, sí. O sea, yo viajaba, o sea, para nosotros es fundamental viajar a congresos, ¿sí? Eso está clarísimo. Hay gente que se queja porque dice que nos la pasamos viajando y porque el CONICET da plata para que los matemáticos viajemos y qué sé yo. O cuando pedimos subsidios, ¿no? Que la mayor parte del subsidio que nosotros pedimos es para
es para viajes, pero la realidad es que si uno quiere hacer matemática, tiene que viajar a congresos, porque ahí es donde están esas discusiones además que por ahí se dan en un desayuno, en un almuerzo, o sea, es lindo vivir un congreso de matemática, ¿no? Y ver que realmente uno está todo el día hablando de matemática, ¿no? Pensando de matemática. Es genial, y ahí es donde salen ideas y donde uno escucha que aquel quiere resolver tal cosa y entonces lo conectás con lo que vos estás haciendo. O sea, la vida de un matemático sin la ida de congresos no existe, ¿no? Bueno, cuando nacían las chicas, yo en los embarazos hasta el mes 6 aceptaba ir a congresos, ya después no, por el riesgo, ¿no? Y una vez que ellas nacían, el primer año yo no viajaba a ningún congreso. Entonces, sí, fueron 3 años de parar un poco más. Y se ve en mi currículum. O sea, en la charla del otro día, cuando salió esto, fui enseguida al currículum, y sí, claramente, después de... Igual bastante bien tu currículum, a pesar de eso que Sí. paraste, digo. Sí, bueno, fíjate que yo tenía los trabajos de la tesis que claramente salieron publicados, porque esto siempre se atrasa, ¿no? Esto sale al año siguiente. Entonces, el empujón de mi tesis me alcanzó a cubrir por ahí los nacimientos de las 2 primeras, digamos, ¿no? Después hay un agujero un poquito más grande en el nacimiento de la tercera, y después de eso, o sea, una vez que las chicas ya pudieron estar al cuidado de su abuela y qué sé yo, no, mi producción fue mucho más pareja, ¿sí? Eso está bueno, fue algo que no te comenté el otro día, bueno, creo que seguramente te lo estoy desordenando, pero no importa. No importa, dale. Viste que el CONICET y la agencia también, por suerte, han puesto esta cláusula de que a las mujeres con hijos nos cuentan 1 año más por hijo. O sea, cuando vos pedís un subsidio o querés entrar en carrera, lo que te preguntan es cuál es la cantidad total de trabajos publicados que tenés en los últimos 5 años. Esos 5 años no pueden contarse igual para una mujer que tuvo hijos. Entonces, por suerte, eso es algo que ya desde hace unos años lo hace el CONICET y la agencia. Se modificó en los últimos años, ¿sí? Fue un avance. Años. Es muy, muy importante, porque realmente yo lo miro en mi currículum, ¿eh? Cada nacimiento fue 1 año que yo no publiqué. O sea, eso sí, claramente marca diferencias, ¿sí? Yo acá tengo, en el 91 nació tu primera hija, Ana Clara. Sí. En el 93 nació Florencia. Sí. ¿Bien? Y en el 96 Bien. nació Josefina. Exactamente. Bien. Exactamente. Muy bien. Sí, no, yo hago mis deberes. María Julia, entonces, vos podías continuar Vamos a empezar a hablar un poco ya que surgió el tema, del papel de las mujeres en la matemática y lo que significa ser mujer en el mundo científico, ¿no? Un tema que me parece que hay que poner cada vez más de manifiesto, hay que visibilizarlo cada vez más, aunque cada vez está siendo más visibilizado, pero no hay que perder la oportunidad de hacerlo, me parece, ¿no? Decidiste volver a Bahía Blanca, a tu universidad, formada, porque de alguna manera lo que te decían es, che, fórmense y vuelvan, fortalezcamos el departamento de matemática de Bahía Blanca. Y a la vez la decisión de tener a tu familia allí, de tener a tu madre, por ejemplo, que podía colaborar, dándote una mano, eso fue una decisión que consideraste y tomaste. Sí, pero si volví fue porque con mis hijas sola en Buenos Aires yo no podía. Ahí está. O sea, mi decisión de volver fue esa. O sea, a mi mamá le vino bárbaro porque volvimos a Bahía. Estaba con las nietas. Claro, a las chicas también, porque la vida en Bahía es mucho más tranquila que la vida en Buenos Aires. O sea, creo que familiarmente la decisión fue buena, pero si yo como matemática en ese momento hubiera podido elegir, obviamente me quedaba en Buenos Aires. Yo venía a Bahía y en Bahía no tenía ni idea con quién iba a trabajar, recién doctorada. O sea, bueno, yo vine a Bahía después, cuando tenía a Ana Clara y Florencia. Josefina nació en Bahía Blanca. Bahía. Y pero mi vida era un caos, la realidad es esa, mi vida era un caos porque fuera de lo que te contaba hace un rato de ir a congresos, eso no había problema, porque yo tenía, no sé, poner 3 congresos en el año, le decía a mi mamá, tal fecha, tal semana, ¿te podés venir a Buenos Aires a cuidar a las chicas? Mi mamá re feliz, se instalaba en mi casa, yo me iba tranquila al congreso, y disfrutaba un montón el congreso, porque eso de tener las 24 horas del día para pensar matemática y nada más, era genial. Pero en el día a día, yo a las chicas las tenía en la guardería de exactas. Entonces, yo tenía que agarrar a las 2, subirlas al auto, ir a la guardería, que no les diera fiebre.
porque si les daba fiebre a mí de la guardería me llamaban y las tenía que sacar. Llévese las nenas. Y lléveselas, y la clase, y el grupo en el que teníamos que trabajar. Entonces era llamarla a mi mamá y decir, mamá, ¿podés venir mañana? Porque la nena tiene fiebre. No, era agotador. Y realmente yo pensaba, ¿qué hago? Porque, o sea, era muy tensionante, o sea, era tomarles la temperatura, a ver, o diarreas, por favor, que no le agarraran diarreas, porque no me las aceptaban en la guardería. Entonces era un replanteo de decir, yo no puedo seguir trabajando así, pero a la vez yo quiero seguir trabajando, yo no quería dejar de mi trabajo. Y bueno, y en Bahía, como decías vos, y cuando... Bueno, lo seguimos haciendo medio eso en Bahía, ¿no? Cuando alguien dice, bueno, yo me quiero ir a, trabajar, a hacer un doctorado afuera porque el tema acá no está desarrollado, y yo, ok, vas, claro, andate, te damos plata, te mantenemos el cargo, lo que quieras, pero volvé. Siempre la cosa es volver para crear un grupo más fuerte acá. Yo había seguido en contacto con la gente de Bahía, y bueno, en cuanto vine y dije, quiero volver, me dijeron, sí, dale, ya tenés un cargo, y volví a Bahía con un cargo de profesor, sí. Claro. Y con mi mamá cerca. Entonces, sí, a partir de ahí, eso también se ve en mi currículum, o sea, después del nacimiento de Josefina, sí, no, mi carrera fue mucho más pareja, porque se la tenía mi mamá a cuadras de mi casa, así que igual, a ver, también pesa, ¿no? Porque yo te lo comentaba el otro día, cuando el papá de las chicas es médico, entonces los dos teníamos congresos. Claro, ahí está, eso, contá esa... Y de alguna manera... Lo hablábamos con Sonia Trépode, con Trepode también y con Marilina Carrera en otra charla. Hay como ciertos modos instaurados en la sociedad que aún hasta en la gente más progresista, en los que nos consideramos que apoyamos todas las demandas, tenemos actitudes que ponen carga de más trabajo en las mujeres. Contá un poco esa anécdota de la idea de los congresos. Sí, claro, la idea de los congresos era los dos íbamos a congresos, o sea, era una cosa, los dos estábamos muy metidos en todo lo de las chicas, o sea, yo no sentía que yo hacía más que el padre en cuanto a, no sé, ir a buscarlas al jardín, a la escuela, los deberes, bañarlas, no, todo era muy parejo, pero la semana previa a salir de casa, yo llenaba la casa de papelitos, con qué hacer si, no sé, si tenían fiebre, qué hacer si los horarios de inglés, de danzas, y se los pasaba a mi mamá. Él armaba su bolso y se iba. O sea, la tensión que le pone la mujer cada vez que deja a sus hijos una semana para ir a un congreso, nada que ver con la que le deja un hombre, nada que ver. Y ya te digo, Pablo era un padre muy presente, claro, muy presente, y sin embargo, no, mi tensión, o sea, es un desgaste para la mujer trabajar, o por lo menos para mí fue un desgaste. Pero bueno, es tu experiencia, así que... Sí. Hay ciertos mandatos que están instaurados y quizás no los registramos. Sí, exactamente, sí. También me acuerdo de eso, las chicas se quejaban mucho, por ejemplo, muchas de las madres de sus compañeros de escuela no trabajaban. Entonces lo normal era que yo las iba a buscar al jardín o a la escuela, yo iba siempre tarde, siempre llegaba tarde porque la computadora no cerraba, porque es lo que pasaba en la universidad. Y en la puerta de la escuela del jardín estaban todas las madres charlando de, no sé, de lo que habían cocinado. Entonces, como que a mis hijas eso medio que les molestaba, ¿no? O por ejemplo, las invitaban a jugar a la casa y la madre había hecho una torta para la merienda, ¿no? Y cosas que mis hijas jamás la vivieron, jamás. Claro. Creo que en esa etapa de crecimiento, tal vez el hecho de haber vivido en Bahía, ¿no? Porque esto también debe depender de cada lugar, ¿no? Sí. Bahía era muy de que en esa época la mujer, eran pocas las que trabajábamos, o por ahí las que trabajaban el horario de mañana y nada más, y no, yo trabajaba todo el día, o sea, no solo estaba en la universidad, sino que después, eso te contaba, mientras cocinaba, por ahí estaba pensando en el problema de matemática que no me había salido, lo nuestro es las 24 horas, ¿no? Entonces, sí, creo que ellas lo sufrieron. Pero bueno, con el tiempo se fueron dando cuenta, por ejemplo, les encantaba cuando yo venía de congresos y traía regalos que los otros chicos no recibían, y no, creo que ahí están orgullosas ¿no? De mi mamá trabaja y van a hacer lo mismo ellas, obviamente, pero tienen que haber sufrido, sí, cosas. Y ya que estamos, con respecto al, bueno, llegaste a Bahía, lograste con María Inés Platzek empezar a colaborar y empezaste a desarrollar un grupo de investigación en álgebra,
empezaste a tener estudiantes de doctorado, le diste un gran impulso al álgebra en el Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional del Sur. Sí, yo siempre pienso que a veces la vida nos va acomodando las cosas y nosotros ni nos damos cuenta, ¿no? Por eso a veces hay que relajarse y vivir directamente, ¿no? Porque, qué sé yo, si uno piensa que en esta edad de los 20 y 25 años, uno elige qué carrera va a seguir, que es la que te marca un poco para toda la vida, si no estás muy adaptado a esto de cambiar y volver, ¿no? Elegís un trabajo que también te marca, ¿no? Y en ese momento yo volvía y yo no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Habíamos tenido una reunión previa con María Platzek, muy cómica, me acuerdo, me invitó a la casa, y entonces yo le contaba lo que yo hacía de homología cíclica, y ella me contaba lo que ella hacía de teoría de representaciones, y nos mirábamos como diciendo, ¿cómo vamos a enganchar esto? Porque parecía que no había punto de enganche, y yo tampoco quería dejar lo fuerte que traía de Buenos Aires, ¿no? Bueno, esa época en que yo volví a Bahía fue la época del FOMEC, que era un fondo para el mejoramiento de la educación, la Sí, C, no no sé de qué recuerdo la viene, sigla, ¿eh? pero en todo el país fue un convenio que se firmó con el Banco Mundial. Del gobierno, claro, del gobierno para mejorar, ¿no? Entonces había mucha plata para traer gente de afuera. Entonces Inés lo aprovechó un montón, trajo un montón de gente, lo trajo a Idun Reiten, lo trajo a José Antonio de la Peña varias veces, lo trajo a Dieter Happel, o sea, eran matemáticos, wow, y venían y estaban un mes, 2 meses en Bahía, o sea, Claro. no era el congreso de una semana, ¿no? Venían y nos daban curso y nos quedábamos trabajando hasta largas horas de la noche. Bueno, y uno de los que vino en ese momento fue José Antonio de la Peña, que es un mexicano muy Lo buen matemático. mencionó como una persona importante Sonia Trepode también en su Claro, charla. Sonia hizo un postdoc con él también, sí. Y bueno, vino a dar un curso de ella y empieza con homología cíclica, que es, bueno, él decía estaba en la cohomología. La homología cíclica está muy relacionada con la cohomología de Hochschild. La homología de Hochschild está muy relacionada con la homología cíclica. Yo sí sabía de lo que le estaba hablando. Y contaba resultados muy nuevos donde estaban empezando a usar la cohomología de Hochschild como un invariante para estudiar representaciones de álgebra. O sea, fue la conexión perfecta entre lo que hacía Inés y lo que hacía yo. Así que no, ahí ahí publicamos un trabajo juntas con José Antonio Claro. a ese también se fue un grupo re lindo, o sea, yo tuve suerte con los grupos de trabajo porque Inés invitaba gente, por ejemplo, le invitaba a Dieter Happel, entonces decía en febrero, todo febrero viene Dieter Happel y ahí venía, bueno, Sonia Trepode con todas las chicas de Mar del Plata, con María Peña, con Isabel Prati, venían gente de Montevideo, Marcelo Lancinota venía con todo su grupo de gente, entonces acá era todo un movimiento en Bahía de empezar a conseguir alojamiento para toda la gente que venía, venían y se instalaban todos, el mes entero, no, lo disfrutábamos un montón, sí, eso fue lindo, o sea, ese fue otro empujón importante para mi carrera, sí. Bien. Ya lo que no quiero dejar de tocar, ya que hablábamos de la consideración de las mujeres en la ciencia, que refieras ese episodio, me parece que no vamos a dar nombres para nada, pero que refieras ese episodio que te pasó en un concurso de profesor, ¿no? Vos me querés borrar la sonrisa de la cara. No, María Julia. No, está bien. Claro, No, sabemos que es importante que no estamos hablando hace muchos años atrás y que quede claro que no te estoy obligando a que cuentes nada. No, ya lo conté, ya lo hice público por eso, en alguna reunión con mujeres matemáticas. Claro, sí. O sea, yo nunca lo había contado y ahora lo voy a contar, y hace un tiempo tuvimos estas reuniones de igualdad de género que se hacen generalmente en la reunión de la UMA, entonces en un momento preguntaron, ¿a alguna le pasó algo? Bueno, todas las que estábamos levantamos la mano, y después preguntaron, bueno, pero alguna con respecto a la matemática, y entonces ahí yo conté esto que me había pasado, que realmente en su momento no lo sentí como... No lo alcanzaste a percibir, quizás porque no dijiste nada. No dije nada, o sea, lo conté en mi casa, pero nunca, ni no lo había dicho nunca más, o sea, como que lo había borrado, ¿no? Pero con esta toma de conciencia que tenemos ahora. Bueno, teníamos que rendir concursos, yo tenía un cargo de asistente en Buenos Aires, creo que yo ya estaba dando clase teórica, porque en esa época el tema de los concursos era un poco
Sí, era bueno, más relajado. sí, sí. Entonces yo tenía el cargo de asistente, pero uno iba viendo que iban apareciendo cargos de profesor y uno decía, bueno, en algún momento a mí me va a tocar el cargo de profesor. Y en un momento se abre un concurso, nos anotamos dos, yo y un él, y la gente me felicitaba porque me decían, bueno, ya está, acá te tocó a vos, porque este es para vos, porque a la otra persona la conocíamos y la conocía todo el mundo en el departamento y eh, bueno, llegó el momento del concurso, tuvimos una exposición oral. Cuando terminan los concursos, uno espera a que el jurado entregue el El acta en el dictamen. departamento, el dictamen, y el del departamento te avisan y te dicen venía a notificarte del dictamen. Bueno, ese día pasamos la exposición oral en la oficina de uno de los del jurado. Yo voy a mi oficina, me encierro y viene Los uno jurados. del jurado a mi oficina y yo lo veo entrar y digo, me debe venir a felicitar. Qué tarada, bueno. Y entonces se me acerca y me dice, bueno, usted vio cómo son estas cosas. El hombre, padre de familia, sostén de familia, me palmeó la espalda y me dijo, total, en unos meses a usted le va a llegar el cargo. Y se lo dieron a él, se lo dieron a él. Terrible, porque si este jurado no hubiera venido a decirme eso a mi oficina, yo hubiera pensado que mi exposición había estado mala, que en el currículum, o sea, uno nunca sabe contra quién está concursando, así que yo hubiera pensado que por alguna razón lo habían elegido a él y no me hubiera afectado para nada, porque no, nos vive pasando eso, nosotros nos presentamos Uno a acepta las concursos y reglas del juego. a veces ganás, a veces no, Está mejor pero la prueba de oposición o no, el jurado tiene la potestad de decidir tal cuál es cual. el orden de mérito, claro. Tal cual, yo me hubiera quedado nada, como, bueno, me pasó varias veces en mi carrera académica de presentarme y no ganar. Pero no, pero esto fue claramente una desigualdad de género, ¿sí? Y a ver, y si me lo vino a decir, era porque claramente el cargo me correspondía a mí, porque si no tampoco me hubiera tenido que venir a dar ninguna Claro, explicación. claro. Y es increíble que estamos hablando 25 años atrás, digamos, y eso estaba bien visto, digamos, era como, estaba permitido que uno se Sí, expresara en esos términos, ¿no? Eh, sí, qué sé yo. Eh, sí, terrible. bueno, Pero bueno. digo, cómo hacer desde desde las propias instituciones universitarias, desde la Unión Matemática Argentina, ¿no? Hoy por hoy ya tiene una Mm, comisión de género que está tratando de plantear estas sí, cuestiones sí. para que no sucedan. En ese sentido, digo, es interesante esta experiencia, María Julia, No, sí, dolorosa, sí. pero, Mm. o sea, ¿cuántos años tardaste en contársela a alguien? Y esto tiene que haber sido, a ver, fue en la UBA, o sea, fue antes del 20 años 96. tardaste en Y contarla. claro, sí, sí, lo conté el año pasado, sí, durante años, sí. Mm. No, no, yo creo que, yo te lo decía, ¿no? Creo que los cambios son buenos, que lo mejor es la toma de conciencia que tenemos, tanto las mujeres como los hombres, de esto que está pasando, pero que nos falta y muchísimo. Si querés, te cuento ahora lo que vi el otro día, que yo no lo podía creer, de los profesores del Departamento de Matemáticas. Contá esa estadística, ¿no? No lo podía creer, no lo podía creer, porque fue nada, fue decir, bueno, a ver qué pasa. Entonces, mira, le tengo la hojita acá porque no sigo sin poder creerlo. Entonces entré en el departamento de matemática en De la la lista Universidad del Sur, el de la departamento de Universidad del matemática Sur. en el que vos trabajás. Sí, sí, te dije que después Dos iba a mirar la personas, UBA, pero ya. no quise ni mirar la UBA, No, está bien, tu lugar de cada trabajo uno está muy mirará bien. su universidad. Yo Bien. miré el departamento de matemática de la UBS. Y bueno, primero, esto no te lo había contado, como profesores extraordinarios, que son aquellos que ya se jubilaron y que quedan como profesores consultos, eméritos, hay 6 hombres y 2 mujeres, lo cual me pareció coherente con la historia que tenemos, Con la ¿no? época, claro. Claro, sí. Pero bueno, después fui a la cantidad total de profesores, estoy hablando, no me metí en la lista de asistentes y de ayudantes. Profesores hay 30 hombres y 36 mujeres, o sea, lo cual es muy bueno, hay un equilibrio entre Sí. hombres y mujeres profesores del departamento de matemática. Pero ahora me puse a mirar en qué Las categoría categorías. están. Claro, tenemos 3 categorías de profesor: adjunto, que es la más baja, asociado y titular. En titular son 8 hombres y 3 mujeres. Ah, hay diferencia. En asociado son 7 hombres y una mujer. Y en adjunto, que es la categoría más baja, son
15 hombres y 32 mujeres. O sea, casi el 100% de las mujeres está en la categoría más baja. Es tremendo eso. Eso es tremendo. ¿Y cómo se cambia esto? No lo sé. Porque yo te comentaba también, yo estoy en una comisión que tiene que decidir evaluadores para proyectos. A mí me dan 50 proyectos y yo tengo que elegir 2 evaluadores por proyecto, o sea, más o menos 100 personas tengo que elegir que evalúen los proyectos. Y en esta cosa de que yo quiero que las mujeres y los hombres estén en igualdad, entonces yo digo, bueno, yo voy a elegir 50 mujeres y 50 hombres para evaluar. Eso arranca durante, no sé, durante 3, 4 meses yo tengo que hacer eso, ¿no? Entonces la gente me responde, sí, hago la evaluación, no hago la evaluación, entonces tengo que cambiar, ¿no? Llega un punto donde yo digo, basta, yo no elijo más mujeres, porque la mayoría de las mujeres me dicen que no. Cuando yo les pido evaluar, me dicen que no. Las que me dicen que sí, que son pocas, por ejemplo, yo les digo, bueno, dentro del mes me tenés que mandar la evaluación, dentro del mes me la mandan, o sea, la que me dice que sí, dentro del mes me manda la evaluación. La mayoría me dicen, no, no tengo tiempo, estoy con muchas cosas. Los hombres, la mayoría me dicen que sí. Ahora, después los tengo que perseguir porque me dicen que sí y pasó el mes y no me entregaron la evaluación. O sea, hay una diferencia de actitud que no sé cómo la cambiamos, porque está, existe, es real. Esta cosa yo te lo comentaba, esta cosa que tenemos ahora que, por ejemplo, uno podría decir, en el departamento de matemática, con esto que yo acabo de decir, uno podría decir, bueno, no, busquemos igualdad de género, entonces entre los profesores titulares, que la mitad sean mujeres y la mitad sean hombres. Pero no es así. O sea, yo no quiero que me elijan profesora titular porque soy mujer. Yo quiero tener el mismo currículum de un hombre y poder concursar, y que, bueno, que no me pase lo del concurso, obviamente, ¿no? Pero que mi currículum haga que yo consiga el cargo. Yo no quiero estar en una comisión porque la mitad tienen que ser mujeres. O sea, es un problema de fondo. Me parece bien esta cosa que estamos haciendo de pedir que, bueno, la mitad sean hombres, como para tomar conciencia de que tratemos de elegir entre hombres y mujeres, pero el currículum de la mujer tiene que ser tan bueno como el de un hombre para estar en un puesto. Entonces, no sé cómo se hace. Bueno, o sea, falta mucho. Empezando a facilitar las condiciones a las mujeres, las condiciones de trabajo, sí, la cuestión de la maternidad. ¿Sabes qué señalaba Sonia Trepode también en su charla, en la conversación que tuvimos con respecto a este tema? Que básicamente, según su mirada, la sociedad delega muchas más obligaciones en las mujeres. Primero con los hijos, después en un momento con el cuidado de los padres, como que las mujeres son las que llevan más adelante ese tipo de actividades. Y bueno, quizás el sistema, digo, todos tienen, o sea, no dependen de voluntades de cada lugar, ¿no? Debería haber políticas quizás más a nivel institucional, como decíamos hace un rato, que promuevan estas posibilidades. Sí. Pero bueno, hay bastante camino. O sea, yo estoy muy contenta con toda la toma de conciencia o sea, lo estamos hablando, es un problema que existe, estamos tratando de resolverlo, eso me parece genial. Pero que falta muchísimo. Sí. Y te acordás que algo comentábamos también, que quizás no nos damos cuenta de nuestros propios comportamientos machistas, tanto en hombres como mujeres, porque tanto en hombres como mujeres, y deseo concreto de modificar, hay formas de vivir que por ahí no nos damos cuenta y contribuimos a seguir preservando lo establecido. Sí. Tanto en hombres como mujeres, sí, eso es real, sí. Sí. Bueno, ya vamos más de 50 minutos de charla, buenísimo, ¿viste? ¡Wow! Mirá, bueno, vos sabés que siempre en todas las charlas escribimos algo en el pizarrón con el que conversamos, me sugiere algo que le gustaría ver escrito en el pizarrón. Bueno, que te encuentre trabajando. Contanos un poco qué sentido le asignás a esta expresión y completala. ¿La buscaste la frase? Porque es realmente de Pablo Picasso, no sé, ¿viste Bueno, cosa de que todo no importa, si no ne vero ben trovato, algo así dice el dicho. Viste que ahora toda frase linda es de Borges. Claro, bueno. En todo caso se le aplica a todos. Alguien la dijo, sí. Bueno, sí, en esa época, era esa época del FOMEC y de estos grupos de trabajo, ¿no? Y yo tenía
o sea, sin saberlo, yo trataba siempre de inspirar esto en la gente, ¿no? Porque por ahí alguno de los becarios venía, o te pasa también con los chicos de la licenciatura, ¿no? Con tus alumnos, que vienen y dicen, este ejercicio no me sale, no tengo ni idea para dónde agarrar. Y yo siempre digo, ¿cuánto tiempo le dedicaste? Y nada, estuve toda la mañana mirándolo. No, no es toda la mañana. El problema te tiene que quedar acá. Te tiene que quedar, te vas a dormir y el problema está acá. Estás cocinando y el problema está acá. El problema está, bueno, como que ni sabes que lo estás pensando, pero era de ingeniería eléctrica y estaba lleno de carteles del Congreso en la universidad con estas frases que vamos a mencionar ahora. Entonces una de las chicas, María Andrea Gatica, que estaba haciendo la tesis conmigo en ese momento, cuando terminó el congreso, pidió por favor uno de los afiches y me lo trajo y lo tengo en mi oficina porque realmente es mi frase. La inspiración existe, pero tienes que encontrarte trabajando. O sea, el ejercicio no me sale. Y bueno, no, y esperá, en algún momento la inspiración... Y, a ver, y es fantástico cuando la inspiración te viene, que vos decís, estuve una semana pensando en este problema, y bueno, nada, y sigo, y de golpe, de la nada, decís, uy, pero si aplico tal cosa, y te sale. Eso es la inspiración. Y para que la inspiración te llegue, tenés que tener el problema permanentemente en la cabeza. Y bueno, y eso, si querés te lo cuento ahora, lo de las chicas cuando eran chiquitas. Sí, Ellas, sí. creo que la mayoría de las veces era así, ellas sabían, entre ellas sabían, Tus hijas, mis hijas habían detectado cuando yo estaba en estos procesos de que la inspiración existe pero te tiene que encontrar trabajando, y muchas veces era cocinando, no sé por qué a mí no cocino mucho, pero cuando cocino, cuando estoy allí revolviendo, debe ser una cosa así como que estás cocinando pero no estás haciendo nada, ¿no? Porque estás esperando que esto hierva, que esto se cocine. Entonces era uno de los momentos en los que yo más pensaba matemática. Pensaba matemática, nada, por ahí era pensar cómo iba a contar el día siguiente mi clase, ¿eh? O sea, no siempre es la parte de investigación, era la demostración de ese teorema a mí mucho no me gusta, me gustaría contarla de otra manera. Entonces yo cocinando pensaba, ¿no? Entonces ellas venían y me hablaban, ¿viste? Cuando son chiquitos que mamá, y yo era... Entonces ellos ya sabían que si mi sí era con los labios cerrados, era que, no, que a la hora me lo tenían que volver a decir porque yo no las había escuchado. Creo que esa abstracción de la que hablaba mi mamá, ¿no? De que yo no escuchaba el timbre o el teléfono, eso me marca, sí. O sea, realmente yo vivo así, vivo con los problemas y me voy a dormir y el problema está, y me despierto y voy al papel a tratar de escribir algo que se me ocurrió y no, nada, no sirve para nada, es falso, bueno, no importa, pero ahí sigue el problema y en algún momento la inspiración llega. Te voy a pedir después que me mandes una foto del cartel este de la inspiración que te encuentres trabajando, que me mandes una foto así, la tuiteo después. Cuando terminemos la cuarentena, ¿no? Te lo hubiera mandado si no fuera por la cuarentena, sí. Claro. Bueno, cuando pueda entrar en mi oficina nuevamente, sí. Bien. Tenemos un ratito para decir algo con respecto a algo muy cortito. ¿Cómo hacer para, lo hablé con Sonia también, cómo hacer para distribuir mejor los recursos matemáticos a lo largo del país? O sea, hay lugares que tienen mucha concentración de los recursos matemáticos y otros lugares que no tanto y quisieran hacerlo, ¿no? ¿Cómo hacer para fomentar la movilidad de matemáticos en el país? Por supuesto, otra vez, no depende de voluntades particulares, pero ¿qué pensás? Sí. Eso está medio pegado con lo que hablábamos antes de igualdad de género, ¿no? Mirando la lista de los profesores de la UNS, sigue pasando lo que pasó desde que yo me doctoré y tenía que volver a Bahía porque acá iba a poder trabajar porque estaba mi mamá cuidando a las chicas. Mi mamá y mi abuela, y mi suegra, tampoco dejemos la abuela, mi suegra también me ayudó un montón, ¿no? Las abuelas. Ahora me fui de lo que te quería decir. Espérate, ¿qué era lo que te quería decir? Se me fue. Esto es en directo. No, estamos hablando de la movilidad, de cómo fomentar la movilidad. Sí. El Parlamento del Sur. ¿Verdad? Sí, claro, eso está, exactamente. Claro, cuando yo me doctoré y elegí venir a Bahía, me empecé a preocupar mucho por cuál era la masa de profesores o de doctores o de gente que hacía investigación en Bahía. Cuando yo vine, por ejemplo, había un seminario
y teníamos que invitar gente de afuera para que viniera a dar charlas, porque no, acá no había gente, o sea, uno podía dar una charla una vez al año, pero si no había masa crítica, bueno, en este momento estamos re bien, tenemos un seminario en el Departamento de Matemática, todas las semanas hay charlas, y charlas de gente local, de gente acá que está haciendo investigación. Bueno, entonces, una de las cosas con las que siempre hemos hecho propaganda desde nuestro departamento, y que sigue pasando, entre los profesores hay muchos que no son doctores, y eso no pasa en otras universidades del país. O sea, en Buenos Aires, en Córdoba, vos no podés pensar en presentarte a un concurso de profesor si no hiciste un doctorado en matemática. Y en Bahía, como nosotros no tenemos, la universidad no está dividida en facultades, sino en departamentos, nosotros le damos clase de matemática a todos los alumnos de la universidad, o sea, nosotros damos clase a los médicos, a los biólogos, entonces tenemos cantidad de cargos de profesor de matemática. Ya te digo, nosotros somos 76 profesores en el departamento de matemática. Entonces, esta ha sido una propaganda que hemos hecho muchísimas veces. La gente llora en Buenos Aires porque no puede llegar al cargo de profesor, y hay chicos que son asistentes y que ni siquiera son asistentes con dedicación exclusiva y son doctores. Entonces, uno los invita, venite a Bahía porque acá tenés cargo. Y no, y la gente no se mueve. O sea, en este momento tenemos un grupo muy fuerte, pero el grupo fuerte es de gente de Bahía que se doctoró y volvió. Algunos, como Fiorella, volvieron casadas, entonces el regreso de Fiorella, que vino con el Emilio Lauret, vale por 2. Claro, pero también hay una política de que hubo varios que emigraron hacia Bahía Blanca, tuvieron afortunadamente, ¿no? En los últimos años. Sí, pero la mayoría era que algo tenían en Bahía, ¿eh? O sea, claro. Los que no tenían algo en Bahía, hay casos, conocemos, el Mariano de Leo, por ejemplo, pero si no, creo que a Mariano lo trajo Martín Sanz, pero bueno, claro. pero todos algo en Bahía, o Ricardo Testoni, por ejemplo, Ricardo Testoni hace años que está en Bahía, pero tiene familiares en Bahía, o sea que el que se movió era porque entonces, no todavía falta. A nivel institucional. Entonces, lo que yo te comentaba que pasa en otros países es que cuando la gente termina la tesis doctoral, el postdoc no lo puede hacer en la universidad donde hizo la tesis doctoral, ni pensar en hacerlo con el director, que son cosas re comunes acá. O sea, ni pensar que el postdoc lo va a poder hacer con el director de tesis. Y tampoco lo puede hacer en el lugar. Y después, cuando piden cargo de profesor, no pueden elegir ni el lugar donde hicieron la tesis doctoral, ni el lugar donde hicieron el postdoc. O sea, eso obliga a la gente joven, que es la que está más... o sea, que tiene la vida más fácil para moverse, porque a vos no te van a decir ahora tenés que moverte porque tenés toda una familia, tus hijos, entonces es muy difícil. Pero la gente joven tiene que moverse más. Y bueno, lamentablemente esto está pegado con lo que hablábamos de la igualdad de género, de decir, bueno, las comisiones tienen que estar formadas por mitad mujeres y mitad hombres. No es bueno eso de obligar, porque parece una cosa no natural, pero de alguna manera te va moviendo a que tiene que ser así. Claro. Y tal vez esto, no sé, pobres chicos, ¿no? Me matan si me escuchan de obligarlos a que no elijan como lugar donde hicieron el doctorado, pero es un mecanismo que se usa, ya te digo, en Francia, sé que se usa hace muchos años, claro. Y la gente se mueve, y para ellos es re natural que van a tener que elegir como universidad, no donde hicieron la carrera. Claro, claro. Sí. El CONICET también hace cosas, ¿no? Sí, el CONICET está teniendo las iniciativas de fortalecimiento el ingreso a la carrera en otras universidades, sí. Pero bueno, estamos ahí, esperemos que todo mejore. María Julia, bueno, la charla se pasó muy rápido. ¿Querés decir algo más como para terminar, para cerrar? Que se animen. Vos decías eso, ¿no? Si querés dejar algún mensaje a la gente de que algo hagan matemáticas. No, sí, que se animen, que se relajen y la vida te va acomodando las cosas mucho más de lo que uno... O sea, te va sorprendiendo, la vida te va sorprendiendo porque sí, las cosas van pasando y uno dice, wow, esto me pasó a mí, no lo puedo creer, y sí, te pasó, y si no te gusta lo que estás haciendo, podés volver para atrás y empezar con otra cosa. Así que, qué bueno. La vida bueno, María Julia, muchísimas gracias por la conversación. La pasé muy bien, espero que vos también. Sí, muy bien, muy bien. Y nuevamente gracias por aceptar esta charla. Así que
Nos estamos viendo, te mando un beso grande y Bueno, que nos bueno, y encuentre, como ya te dije, que la inspiración nos encuentre trabajando. eso, la inspiración nos va a tener que encontrar trabajando a todos los entrevistados por vos, porque nos vamos a tener que poner de acuerdo para entrevistarte a vos cuando este ciclo de Bueno, charlas termine. dale, todos juntos, después me entrevistan, dale, dale. Bueno, María Julia, te mando un beso, Bueno, buen fin de semana, bueno, dale. gracias, Chau, chau. Nino, un beso. Nos Chao, vemos. chao. Chau, chau.